Un gusto estar aquí con ustedes en este bloque que nos va a ofrecer una visión distinta de lo que un fisiatra hace y bueno, consideramos nosotros, mi nombre es, bueno, me presento y hay que presentar al panel. Mi nombre es Adalberto Loyola Sánchez, soy médico especialista en medicina de rehabilitación, formado en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y tengo una maestría en ciencias de rehabilitación, un doctorado en ciencias de rehabilitación por la Universidad de McMaster en Canadá, y un postdoctorado en lo mismo en la Universidad de Calgary en Canadá. Actualmente trabajo en la Universidad de Alberta, soy profesor asistente en la División de Medicina Física y Rehabilitación, y mi carrera académica se ha enfocado en el diseño, implementación y evaluación de programas de rehabilitación basada en comunidad en poblaciones vulnerables, y eso es lo que realmente me trae aquí a ser parte de este grupo de fisiatras latinoamericanos que tenemos un interés en mover la agenda de la rehabilitación base comunitaria en el mundo, bueno, sobre todo en nuestros países, y el día de hoy de eso se va a tratar. El día de hoy se va a tratar de compartir experiencias de lo que hemos hecho. Obviamente no tenemos el tiempo necesario para compartir todas las experiencias, pero vamos a compartir pedazos y lo más importante va a ser la discusión, ¿no? Este es un foro distinto, no es un foro de darles información que puedan ustedes decir, esto es lo que voy a hacer. No, aquí va a ser un foro de reflexión, para que reflexionemos todos cuál es nuestro rol en este mundo tan amplio que es la rehabilitación. Eso es un poquito diferente a lo que hemos estado escuchando en las ponencias pasadas. Entonces, bueno, sin más, ya tenemos un poquito de retraso. Entonces, vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque, como ustedes saben, perdón que tengo estos gallos porque voy saliendo de una infección. Como ustedes saben, la rehabilitación basada en comunidad propuesta por la Organización Mundial de la Salud tiene 5 componentes principales y los vamos a estar hablando hasta el cansancio, pero de estos 5 componentes principales hay uno que se llama salud, y ese componente principal pues obviamente es el que nos atañe a todos nosotros, porque la mayoría de esta sala somos médicos o incluso terapeutas, estamos dentro del componente de salud. Entonces, este primer bloque tenemos la presencia de 3 expertos, vamos a llamarlos nuestros gurús de este movimiento que estamos impulsando, y los voy a presentar en un minuto. Y realmente yo creo que van a ver, esto va a ser realmente muy interesante, porque estamos hablando de años, décadas de experiencia en este tema. Entonces hay que abrir muy bien los oídos y reflexionar. Vamos a empezar por orden. Nuestro primer ponente es el doctor Juan José Rosas Humano, de México. Él es médico cirujano por la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca, México. Obviamente es fisiatra y tiene una carrera muy extensa, dentro de la que es coordinador de enseñanza del CRE Iztapalapa, el CRE Oaxaca, es expresidente de Comefir. Es realmente una carrera. Pero ¿por qué está aquí? Porque el doctor tiene sensibilidad y experiencia con respecto a rehabilitación base comunitaria. Después sigue el doctor Gustavo Boca Peralta, que también no necesita presentación para ustedes, pero sabemos bien que el doctor también es fisiatra, una carrera muy ecléctica, con muchos campos, muchas áreas, pero el doctor tiene una pasión y una experiencia muy rica en rehabilitación basada en comunidad desde la academia, como la van a ver. Y después tenemos al doctor Ariel Martínez de Argentina, es profesor también y fisiatra como todos nosotros, doctor en psicología por la Universidad Nacional de La Plata, además especialista en educación en géneros y sexualidades, docente investigador en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género y profesor adjunto de la asignatura de Psicología Evolutiva. También profesor adjunto en la asignatura de Psicología Evolutiva 1 y director del proyecto de investigación Nuevos Materialismos Feministas.
no fundacionalista. Entonces pueden ver cómo es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Viene desde otro ángulo, y vamos a escucharlos a los tres. Yo también voy a presentar un poco de mi experiencia de RBC, y lo vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible para dar pie a reflexiones. ¿Okay? Entonces le damos pie al doctor Rosas, por favor. Gracias. Gracias, doctor Loyola. Como dice, si nos ponen el tiempo, como dice el doctor Loyola, a todos nos une la discapacidad, ¿verdad? Y nos une mover nuestra especialidad hacia eso, hacia la discapacidad. Si me dan la diapositiva. ¿La podemos pasar? ¿Quiere que yo la cambie? ¿Se puede cambiar? 20. Dejamos ahorita 10 minutos. Bueno, pero el video, 15. Sí, pero el video son 15 minutos, entonces al doctor no lo penalizo. Ok. 15 minutos. Sale. ¿Adelante? Yo lo hago. Sí. Entonces a todos nos interesa mover a la rehabilitación hacia la discapacidad. Su servidor, como comentaba el doctor Loyola, Juan José Rosas Humano, especialista en rehabilitación, apasionado de la enseñanza, fundamentalmente en pregrado, y nos dimos a la tarea nosotros de buscar modelos de rehabilitación con base comunitaria, ¿verdad? Esa es la idea, experiencias en Latinoamérica, y su servidor viene de una comunidad, viene de una región del sur de la ciudad, del sur del país, México, donde pues hay muchas carencias, ¿no? Hay muchas carencias, muchas necesidades, mucha gente con discapacidad, y existe allí, si me da la que sigue, por favor, un programa que inicialmente fue muy enfocado hacia la asistencia infantil, que es el programa Piña Palmera. Me dirigí a ellos porque es un programa muy conocido, muy reconocido inclusive, ha variado en el paso de los años, tiene 40 años este programa, y con la unión de ellos me facilitaron un video que quiero compartirles y más preámbulos. Luego hacemos con más comentarios. Adelante con el video, por favor. Palmera es un proyecto comunitario que desarrolla diferentes actividades en área rural e indígena de la costa y sierra de Oaxaca Sur, con población con diferentes condiciones de discapacidad y diferentes edades, así como con sus familias y con diferentes actores sociales. Hola, yo soy Flavia Nao. Yo me llamo Antonio Martínez Pacheco. Soy Misael Pérez. Hola, mi nombre es Vladimir y esta es mi seña. Yo soy Patricia Matías. Hola, soy Reinaldo. El área de cuidados es un área de Piña, viven personas con discapacidad severa. El trabajo que hacemos con estas personas es el acompañamiento durante todo el día, acompañarlos ya sea en su limpieza, bañarlos, cambiarles, lavarles los dientes, suministrar medicamentos y también lo que es la alimentación, salir del espacio y convivir con ellos, estar cerca de la playa, el ambiente, de la brisa del mar. Las personas que están en este momento en el restaurante, todo es una convivencia y ya después regresamos a Piña,
Malena tiene parálisis cerebral y ella llegó a Piña Palmera cuando tenía alrededor de 2 años. Desde entonces ha vivido con nosotros en Piña y es muy sociable. Siempre está riéndose, sonriendo. Le gusta expresar lo que ella siente en ese momento de enfado, enojo, alegría. Ella te lo expresa muy fácilmente. También hacemos otra actividad que se llama hidroterapia, que es ir al mar. La actividad con ellos es meterlos en el agua, ponerles sus chalecos, jugar un rato con ellos, moverlos, balancearlos de un lugar a otro. Él es José y cuando vamos a la playa, al mar, a la hidroterapia, a él le gusta meterse en el agua, estar allí con su chaleco y andar nadando, jugando con nosotros. Y le encanta a él que la gente se acerque a él, que lo toque, que camine con él, que se sienta querido, así apreciado por todos. Él es muy feliz. Pues Piña Palmera tiene 40 años. Sin embargo, hemos tenido que caminar por diversas estrategias. Primero tenían acciones muy asistenciales. Ahí fuimos reflexionando sobre el tema, viendo con las familias y con las personas con discapacidad sus intereses, sus necesidades y sus retos. Y desde ahí fuimos cambiando al enfoque social y de derechos. Los talleres de sensibilización consiste en ponerle una discapacidad a las personas y esos talleres se dan a toda la comunidad. Cuando vienen a Piña Palmera hacemos un recorrido con las discapacidades. Cuando ya están todo el grupo hacemos la reflexión, cómo se sintieron, cómo vivieron su experiencia de la discapacidad. Aunque fue un corto tiempo, esos talleres son para un cambio de actitud hacia el tema de la discapacidad. Crear empatía en las personas. Esos talleres no solamente se dan aquí en Piña, sino también fuera de Piña Palmera, en los pueblos y en las comunidades. Aquí adentro trabajamos con diferentes actividades que tienen que ver con los talleres productivos. Tenemos una pequeña tienda de economía solidaria. Tenemos actividades de formación para personas de las comunidades que vienen a pasar un tiempo aquí para procesos de vida diaria y procesos de vida independiente. Igualmente tenemos actividades semanales para niños y niñas menores de 9 años para intervención temprana. Nosotros trabajamos a través de una estrategia que se llama inclusión basada en y con la comunidad. Y ella contempla 5 ejes: salud, educación, sustento social y empoderamiento. Cuando empiezan a trabajar ahí con la estrategia de IBC, es cuando surge la creación también de talleres productivos en Piña Palmera, como espacios de terapia ocupacional o de formación para personas sin discapacidad, donde se involucran ellos, nosotros las personas con discapacidad, para fortalecer sus habilidades o descubrir también diferentes habilidades y capacidades, también como pues en sus procesos de capacitación, rehabilitación, vida independiente y empoderamiento, ¿no? La primera vez cuando vine y cuando me preguntaron, ¿y a ti qué te gustaría hacer? ¿No? O sea, desde ahí como cambia la perspectiva. Jamás nadie te pregunta en la comunidad qué te gusta hacer. Y el reconocimiento de tu persona cuando partes de ahí cambia la realidad, cambia la mirada. Y además te acompaña y te invita a hacerte responsable de tu vida, ¿no? Como persona. Cuando las personas con discapacidad vienen a Piña Palmera y participan, niños, jóvenes con distintas condiciones, se les acompaña para su aprendizaje mediante diferentes actividades en los talleres productivos de coco, artesanías, papel reciclado. Pues la sabe, pues primero pues el compañero man lo corta, ¿no? Ya de ahí se van comunidades que como tienen un proceso también, para que tienen a lijar, se lo llevan mucho a su casa y lijan para no venir acá.
lija y otro pintan, como compañera Estela, que ella también tuvo un tiempo acá y ahora está en su comunidad, ahí pinta. Y de ahí pinta, pues ya lo traen acá, ¿las sabes? Empezamos a cambiar la dinámica, ¿no? Hablando desde la justicia social, ¿no? Y también haciendo las adaptaciones, los ajustes que tanto se habla. Aquí empezamos a poner en práctica también los ajustes, los ritmos, cuidando también la salud, el autocuidado, ¿no? Lo que es la prevención de llagas, o si alguien necesita un tiempo extra, como que nadie se quede fuera. Primero me capacité a lijar las aves. Ya de ahí, poco a poco, ya que aprendí, me empezaron a capacitar de las aves de pluma. También ya sé pintar. El proceso de capacitación cuando vienen personas, ya sean jóvenes o adultos o niños también, ¿no? Y consiste en enseñarles desde cosas de la vida diaria, desde cómo lavar su propia ropa, por ejemplo, cocinar. Estaba enseñando otras cosas porque uno antes dependía de la familia que te lavaban las cosas. Aquí aprendí a lavar mi ropa, cada quien lave sus trastes. Ahora estoy acá en la tienda, como responsable de la tienda, la atiendo, pinto. Pues Piña me enseñó de ser independiente yo mismo, en cocina, en huerta, en artesanía lijando, en barro, haciendo piezas de barro y también en coco, haciendo tira de coco, volteando la loza. Manejé la bici yo por primera vez, tenía miedo y entonces fue así y perdí el miedo. Las actividades principales están en las localidades, en donde viven las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar en las comunidades junto con las personas con discapacidad para ir promoviendo cambios en el entorno y procesos de inclusión permanente. Piña Palmera trabaja sobre todo en municipios de muy alta marginación y ahí nos coordinamos con los diferentes actores sociales de cada localidad para poder ir construyendo las acciones de inclusión y también generar los procesos de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Piña Palmera facilita acercándose a las comunidades en un espacio público como la cancha municipal y así espacios que sea abierto para todas las personas y también es una manera de visibilizar a las personas con discapacidad en su comunidad. Las actividades que desarrollamos en cada una de las localidades tienen que ver con los retos a que se enfrentan las personas con discapacidad. Esto es, si no pueden llegar a la escuela, tenemos que de manera colectiva ir buscando las estrategias para construir la accesibilidad para que eso sí sea una realidad. Visitamos escuelas donde cursan personas sordas, con discapacidad visual, intelectual y otras distintas. Primero vemos a los maestros y platicamos de cómo se sienten trabajando con las personas con discapacidad y niños de la comunidad. ¿Cuáles son sus retos? Primero queremos saber qué actividades comparten con los niños. Por ejemplo, si utilizan lengua de señas, braille, juegos o diferentes actividades. Es difícil la inclusión educativa cuando las personas están lejos, como por ejemplo las personas indígenas. Es necesario que vayan a la escuela y aprendan. Es difícil porque a veces en los pueblos las escuelas están muy lejos. El principal reto que enfrenta Piña Palmera es la ubicación en donde se encuentra, porque estamos en el estado de Oaxaca y es una geografía muy compleja, lo que dificulta mucho el acceso
para las personas con discapacidad a los diferentes servicios en sus propias localidades y también al equipo de Piña Palmera para poder llegar a las comunidades en donde viven las personas con discapacidad. La mamá, el papá, la familia nos comparten qué actividades hacen cuando hacemos visitas a sus casas. Hacemos muchísimas visitas a las casas de las personas con discapacidad y sus familias, y el objetivo principal es que la familia se vaya incorporando al trabajo, que las personas con discapacidad vayan definiendo sus retos, sus posibilidades, y que se puedan ir generando cambios de actitud y cambios en el entorno. Tenemos muchas actividades en el tema de arte, cultura y gozo. Y aprovechamos el entorno maravilloso que tenemos tanto aquí cerca como en las localidades, que son los ríos, el mar. Y hacemos mini campamentos y campamentos en donde participan muchas familias y muchos niños, niñas, jóvenes y adultos en actividades lúdicas muy divertidas. Piña es muy bonito estar acá, yo sí acá me siento muy contento y lo que, y eso, yo te agradecido con Piña porque me dio la bonita, ahora ya sonrío un poco, no como antes, pues estaba encerrado. Pues muchas gracias y gracias a todos. Sobrevivimos. Adiós. Acompañamiento. Colectividad. Familia. Perseverancia. Terapia. Amor. Qué bonito. Solidaridad, Libertad. resistencia, Agradecimiento. Comunidad. Memoria. Voluntad. Rehabilitación comunitaria. Limpieza. Amistad. felicidad, experiencia, Confianza. Diversidad. Apoyo. Dignidad. Honestidad. Ilusión. Magia. Luminosidad. Armonía. Entrega. Guiar. Paciencia. Más paciencia. Lealtad. Trabajo en equipo. Humildad. Gratitud. Convivencia. Aprendizaje. coherencia, Jugar. tolerancia, Sinergia. Respeto. Confianza. Comunicación. Autonomía. Inclusión. Muchas gracias. Como les decía, yo provengo de un estado muy pobre. Oaxaca tiene en el sur de México 570 municipios y creo que este es un gran esfuerzo que hace esta ONG que se llama Piña Palmera por apoyar a esas personas. Yo los conocí, yo tengo 40 años en la especialidad y los conocí inicialmente como un proyecto solamente asistencial en cuanto a salud. Pienso yo, dice Flavia, tuvimos que cambiar, creo que tuvieron que cambiar por la necesidad misma de dónde estaban, ¿no? Dónde estaban incluidos. Son municipios realmente de muy alta marginación, donde las personas con discapacidad son invisibles. Así, la palabra es esa, son invisibles, no existen, ¿verdad? Todavía existe en mi estado, desafortunadamente, el concepto de que está enfermo y se queda dentro de 4 paredes. Entonces, creo que si bien empezó con un modelo asistencial en cuanto a salud, la necesidad hizo que Piña Palmera se modificara y ampliara sus horizontes, ¿verdad? Y creo que es algo que los médicos fisiatras, los médicos de rehabilitación, debemos de entender. Claro que un centro de rehabilitación con Locomat, con robótica es importantísimo, pero la realidad de Latinoamérica es esta para muchos de nosotros, para muchos de nuestros países. Por eso yo me sumé al grupo que encabeza nuestro querido amigo el doctor Loyola, porque yo siempre he pensado, junto con Ariel, con el doctor Boca, con María Querevalú, que tenemos que hacer algo diferente, proponer algo diferente en beneficio de estas personas. Si no, pues
las cosas van a seguir igual. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestro presidente, al doctor Alberto Loyola. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí no se me da esto de hablar sentado, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Empiezo. Ahora sigue la siguiente experiencia, también en México. Como ustedes vieron, piña palmera. El tema de ahorita, lo que queremos es, tenemos que entender que esta matriz que vemos acá, espero que todos estén familiarizados con ella, si no, los invito a que se familiaricen, es la matriz de rehabilitación basada en comunidad de la OMS. Pero la clave de esta matriz, y vamos a hablar mucho de ella en todo este día, es la integración. Como pueden ver, tenemos los 5 componentes: salud, educación, subsistencia, social y fortalecimiento, cada uno con 5 elementos. Estos elementos en teoría deben de interactuar, es decir, si nosotros nada más hacemos promoción a la salud aisladamente, realmente no estamos haciendo RBC. Estamos haciendo algo bueno, pero no estamos haciendo RBC porque necesitamos al menos de otro componente que interactúe y de una forma compleja resulte en ¿qué? En que las personas que tienen una situación de discapacidad puedan participar en una vida digna. Entonces, el tema ahorita en salud, como vemos, la reflexión de Piña Palmera, yo empecé a contar cuáles son los elementos que el video nos muestra, y los elementos casi todos están representados. Sin embargo, el de salud es el que menos se dibujó. No sé si se dieron cuenta. ¿Vieron algún médico ahí? ¿A un terapeuta? A nadie. Entonces, ¿eso quiere decir que Piña Palmera no los tiene? Sí, sí los tiene. Nosotros conocemos, el doctor conoce a Flavia, yo conozco a Flavia también, o sea, sí los tienen, pero no los ponen como punto central. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? Así es, ellos vienen desde otra perspectiva. Pero ahorita esto es de donde vamos a aterrizar. ¿Y nosotros qué? Nosotros como fisiatras, ¿en dónde entramos en esta matriz? Entonces, sigamos rápidamente con la experiencia que yo les traigo el día de hoy, es la experiencia de Yucatán, México. También comunidades de alta marginación y que son de comunidades indígenas, comunidades mayas. También vamos a escuchar otras 2 experiencias desde otro punto de vista en otras partes de Latinoamérica. Entonces, rápido les voy a decir lo puntual, ¿verdad? Porque no me puedo quedar aquí, me puedo quedar un día diciéndoles todo lo que hemos hecho ahí, lo que hemos aprendido, bueno y malo, pero me voy a enfocar en esto. La primera es, ¿desde dónde venimos aquí? Piña Palmera vino de la filantropía, ¿no? El existencialismo. Veo, hay niños que están escondidos en su casa por sus familias, los rescato y los pongo en una casa, y así surge todo esto. Nosotros no, nosotros venimos de la academia, pero la academia de investigación. Entonces, empezamos con lo que se llama investigación participativa de base comunitaria, aplicando métodos mixtos. Métodos mixtos son aplicación de métodos científicos cuantitativos y métodos científicos cualitativos que se juntan y se integran para entender un fenómeno más complejo, de una forma más completa. Esto lo estamos haciendo en 13 comunidades maya yucateco del estado de Yucatán. Llevamos varios ciclos de implementación, de diseño, implementación y evaluación. Bueno, no varios, tampoco llevamos, vamos en el segundo ciclo. Les voy a presentar un poco del primer ciclo. Y principalmente son personas que viven con discapacidad secundaria, enfermedades reumáticas y otras enfermedades crónico-degenerativas como complicaciones de diabetes, hipertensión, etc. La intervención muy puntual, mapeando con lo que les enseñé de la matriz RBC, tenemos coordinación de servicios de salud, que están en el componente de salud y atención médica. Esto lo llevan enlaces comunitarios que nos ayudan a coordinar que las personas que tienen estos problemas en la comunidad, nosotros fuimos casa por casa a hacer diagnóstico en estas comunidades de quién tiene discapacidad, y en base a eso empezamos a hacer el programa. Y las decisiones del programa las tomamos junto con ellos, con un comité de sus comunidades que nos decía qué hacer, qué no hacer, ¿no? Nos guiaba. La otra fue toma de muestras de laboratorio, un problema muy local. La gente no puede salir a tomarse laboratorios porque les sale muy caro. Entonces les trajimos los laboratorios a ellos, vinculándolo con el gobierno local.
Eso, al principio éramos héroes y pagábamos y vamos a pagar los insumos. Sí, pero con dinero de investigación se va la investigación, se va el servicio. Entonces, eso es lo que tenemos. Navegación del sistema de salud culturalmente sensible es bien importante porque son enlaces comunitarios que acompañan a los pacientes cuando van a sus interacciones con médicos que en su mayoría no son indígenas. Y este es el gran problema. Cuando se dan esas interacciones transculturales hay mucho racismo. Entonces esto ayuda. Atención especializada de nosotros, de los fisiatras y de reumatología. Al principio, los primeros años, también había dinero de investigación, muy románticos, íbamos cada 3 meses, hacíamos nuestras jornadas. A los 2 años ya estábamos exhaustos y no veíamos, veíamos cambios, pero decíamos, ¿cómo vamos a sostener estos viajes? Yo viajaba desde Canadá y desde la Ciudad de México los reumatólogos, porque en Yucatán los reumatólogos que quisimos involucrar, muy buenos, no tienen la sensibilidad cultural con la gente misma, su gente indígena, ¿no? Fue muy interesante eso. Entonces teníamos que traerlos de la Ciudad de México. Ya lo cambiamos por telemedicina, ¿no? Pues obviamente eso era lo lógico. Transporte, muy importante. El municipio nos facilitaba el transporte. Así como decía Flavia, es una comunidad difícil geográficamente. Yucatán también lo es selva baja, no está desarrollada, entonces moverse es difícil. Y el componente de terapia física que se hizo a través de entrenar miembros de la comunidad, otra vez esos enlaces comunitarios, a que aplicaran medios físicos, sobre todo ejercicio. No sé si vieron en el video que no había nada tecnológico muy importante ahí en lo que vieron, pues lo mismo en Yucatán, ¿no? No tenemos nada de equipos sofisticados, ¿no? Entonces, lo que yo concluyo es que lo que hicimos es una integración realmente solo de los componentes salud y social. Nos quedamos cortos en educación, nos quedamos cortos en fortalecimiento, que eso es una reflexión que ahora tenemos y que tenemos que corregir, y nos quedamos cortos en lo que es subsistencia. No estamos generando que la persona sea productiva y encuentre eso bien importante. Pero bueno, en los 2 ciclos que les digo, en 4 comunidades maya yucatecos, les quiero presentar realmente lo del 2023 a la fecha es lo que estamos haciendo ahorita, muy interesante, pero quiero presentarles resultados. Resultados del primer ciclo, efectos positivos. ¿Se acuerdan que les dije que era mixto? Los resultados cuantitativos. ¿En dónde encontramos efectos positivos? Esto fue un pre-post, aparte pre-post que se hizo un experimento natural, es decir, teníamos 11 comunidades, de las cuales solo 4 quisieron seguir en el proceso de participación, no en el proceso de dar atención, sino en el proceso de participar y tomar decisiones. Y eso ayudó a que se hiciera un grupo de intervención natural de 185 personas versus un grupo de control de 100 en otras comunidades que están lo suficientemente separadas para no, digamos, contaminarse con la intervención. ¿Y qué encontramos? A nuestra sorpresa, solo 9 meses de haber implementado el programa que les dije con todos estos componentes, es que mejoró la dimensión de actividades del Eurocall 5D, que es calidad de vida, es decir, las personas mejoraron su percepción de lo que podían hacer. El impedimento de dolor mejoró hasta 2.5 veces más, de % más que el grupo control. Limitación de actividades del HAC-DI, que ya platicamos el doctor Boquello, que tiene sus problemas, pero estas son las dimensiones. Las personas que recibieron la intervención mejoraron para vestirse, cambiarse, para comer, para bañarse, para agarrar, ¿no? Para usar la mano, y eso más que los grupos control que no recibió nada. Y el otro fue utilización de servicios, otra vez, sistemas de salud. Disminuyó la utilización de servicios del hospital regional. Es decir, las personas no tenían que salieron menos al hospital de los que estaban en el grupo. Y por último, participación laboral, también impresionante. En este caso, pues les quitas el dolor, pueden seguir trabajando en el campo, ¿no? Entonces, también hubo un impacto ahí. Y de la parte cualitativa, tenemos muchas narrativas, aquí nada más las resumo diciendo, así nos explicaron, bueno, ¿por qué se vieron estos cambios? Pues es que si me quitas el dolor, yo ya no estoy enfermo, porque para ellos el problema del impedimento y la artritis, la inflamación, a ellos no les da sentido. A mí me duele, estoy enfermo, no me duele, ya no estoy enfermo.
Y entonces eso hace que participen más. Otros sienten que alguien los apoya, una persona de su misma comunidad los apoya y los defiende. Eso fue muy importante para ellos. Y la otra es menos gastos de bolsillo. ¿Por qué? Porque tenían transporte y no tenían que estar saliendo a los hospitales tan seguido, ¿no? Entonces, esa es la experiencia de la RBC en Yucatán. Como les digo, es solo una embarrada para que vean que esto es serio, o sea, se puede medir. Es muy difícil, hacer investigación en comunidad es muy difícil, pero se puede hacer, se necesita dinero para hacerla, pero se puede hacer. Y para mí esto fue así de, ay, yo nunca esperaba un cambio. Yo dije, bueno, 9 meses no va a pasar nada. Fue una cosa impresionante. Entonces, ahí me quedo. Ahora vamos a pasar con el doctor Boca a una experiencia de más duración en Ecuador. Usted la pasa para adelante. Para adelante. Y voy acá abajo porque acá. Sí, se siente uno aquí atrapado. Hola, hola. Sí, bueno, voy a tratar de explicar un poco la experiencia nuestra. Si no, como conversábamos con Juan, es complicado cuando hablamos de discapacidad en los congresos. Siempre nos pasa lo mismo, hay pocas personas. Yo decía, vamos a poner plasma rico en plaqueta en las comunidades, no sé, para ver si viene más gente. Porque todavía no se entiende, y los fisiatras, lamentablemente, de los residentes, no entienden todavía la importancia de esta área. Es rapidita esta introducción porque siempre nos pasa lo mismo. Pasó en Puerto Rico, estábamos en el Mundial, habían alquilado 2 salones y se llenó una 1/4 parte. Pero yo creo que es la base de lo que somos los fisiatras. Un fisiatra que no conozca de discapacidad, con todo el respeto, está alejado de la especialidad, porque lo otro está bien, pero nosotros nos formamos para esto. Les voy a contar esta experiencia rápido por cuestión del tiempo. La experiencia que tengo yo, esto lo hicimos durante 15, 20 años más o menos en las universidades en el Ecuador. La hicimos y sale la idea como una propuesta. Yo fui profesor en el área de terapia física en la Facultad de Ciencias Médicas. Y encontramos un problema, que los estudiantes eran estudiantes, tenían que graduarse, hacer su monografía y siempre presentaban los mismos temas, sin ninguna razón, sin ningún aporte. Entonces, el primer proyecto que se hace, solicitamos al Consejo Directivo de la Universidad que se cambie la tesis de la monografía por un programa de rehabilitación comunitaria, que yo ya lo había planteado. En aquella vez la universidad lo acepta y se reemplazó la tesis por este trabajo, que puede sonar descabellado para los que manejan la burocracia en la universidad, pero se puede. En RBC usted puede hacer investigación social, científica, de todo. Siempre está cómo lo dirija y lo conseguimos. De lunes a miércoles los estudiantes iban a las clases normales, por decirlo así, y jueves, viernes y sábado íbamos a las comunidades. Y les voy a contar la experiencia. Aquí está lo que nosotros encontramos. El programa tiene una perspectiva académica, social y de investigación. Se hizo en 13 cantones de la provincia del Guayas. En Ecuador nosotros estamos divididos por provincias y cada provincia por cantones. Atendimos personas con discapacidad múltiple, adultos y niños, y mayoritariamente en las áreas rurales. El RBC en Ecuador comienza en el año 82, se lo lleva el doctor Indara, fisiatra que se formó en México, y la licenciada Mónica Galarza, fisioterapeuta. Comienza con el programa con ayuda de la Fundación Handicap Internacional que fomenta el RBC en Ecuador. Y se comienza en las áreas marginales de la ciudad y después se lo lleva al campo. Entonces, cuando nosotros vamos a la universidad, propusimos este trabajo y lo hicimos. Y de hecho, no es que los chicos no hicieron por si acaso, hicieron un trabajo de investigación, lo hicieron basado en lo que encontraron en la comunidad. Y usted sabe que se encuentran patologías de distinto tipo, no hay cómo no hacer algo, el que no lo hace porque no lo quiere hacer. El RBC es la academia, como ya les expliqué, surge la idea de crear un RBC desde la academia en reemplazo de la tesis de grado para obtener el título de licenciado en terapia física.
Y fue una experiencia en realidad fundamental porque se logró hacer investigación, se logró llevar ayuda social y se logró cambiar. Y no solamente eso, permitió académicamente que el estudiante pueda tener otro tipo de experiencia, porque no es lo mismo manejar un paciente en un centro, en una clínica, que ir a la comunidad y tratar a estos pacientes donde tenían que tener autonomía para poder manejar estos casos. El índice de atención, los planteamos este problema, el índice de atención en rehabilitación en áreas rurales era bajo o nulo. Los objetivos que nos planteamos era implementar el programa de rehabilitación de bases comunitarias en áreas rurales y los específicos, realizar censos en las áreas asignadas, dar asistencia a pacientes con discapacidad, establecer programas de prevención y formación de promotores. Como en toda Latinoamérica, nosotros tenemos áreas muy marginales, lugares donde no hay nada, no hay ningún servicio de atención, ni atención médica rural, de nada. Entonces teníamos que llevar con algo, porque esas comunidades estaban desprovistas de atención. Y logramos con el programa llegar a muchos lugares donde nunca había llegado ni siquiera, a veces ni siquiera enfermería. Y nos preguntábamos, Beto nos puso, bueno, veamos qué programas se integraron. ¿Cuál es la ventaja de ir en el RBC? Les dije que eran como 13 cantones. Cada cantón era diferente. Si yo tuviera que hablar, tendría que hablar de cada punto y de cada sitio donde estuvimos, porque nunca se repitió la misma experiencia. Siempre o se intervino con salud o se intervino con otra área. Es difícil hacer un mapeo general de lo que hicimos porque en cada área era diferente. Cada pueblo, cada parroquia, cada lugar es distinto y si es diferente, por lo tanto las intervenciones son diferentes. Entonces, ¿qué es de lo que logramos mapear? En salud, obviamente, fue donde más trabajamos, en promoción, prevención, atención médica, rehabilitación y dispositivos de asistencia. Un 5% se trabajó en subsistencia, en el desarrollo de destrezas, en trabajo remunerado. En el área social se trabajó en cultura y arte, recreación, ocios y deporte y un 20% en fortalecimiento. Se logró movilización de la comunidad, participación política, grupos de autoayuda y organización de personas con discapacidad. Pero ¿qué saco esto? ¿Se hizo todo? No, porque les mentiría. Lo pongo ahí porque se logró hacerlo, pero se logró hacerlo en distintos lugares. Vamos a suponer, en un cantón logramos intervenimos con salud o con más salud, con fortalecimiento y en otras áreas. Pero logramos establecer y mapear algunos de los componentes de la matriz de RBC. ¿Cómo integramos los componentes? Por ejemplo, esto lo quería explicar para que se entienda. Esto fue de una sola comunidad, la de Taura, el Cantón Naranjal, la provincia del Guaya, en el Ecuador. En salud hicimos atención médica, fortalecimiento, formamos y trabajamos en grupos de autoayuda. En la parte social se hizo, intervinieron los mismos estudiantes. Ahora, ¿qué es algo formal, social, con todo lo que indica? Capaz que no. Pero sí, se integró la parte social y eso vino de parte de los mismos estudiantes de la carrera. En área de subsistencia desarrollamos destrezas. Ahora, ¿y sí, cómo desarrollas las destrezas? Se la desarrolla con los mismos miembros de la comunidad. Estamos hablando que es un RBC, que es de bases comunitarias, de bases simples. Entonces se desarrolló destrezas. En el momento que usted le enseña a la comunidad a trabajar, a hacer dispositivos con lo que tiene ahí, está trabajando destrezas. No necesitamos que sea estrictamente con el concepto de destrezas académicos, porque estamos en este nivel. Y se trabajó eso. Y ahí están los ejemplos de cada una de las cosas que hicimos. Ahora, un poquito para aprender cómo llegamos con el programa. Llegábamos con censos primeros para saber qué perfil teníamos en la comunidad y luego se iba implementando el programa. Y disculpen que hable rápido, pero nos dieron solamente 10 minutos. O sea, tuvo que correr. ¿Cómo se implementó el programa? Se hizo un plan de trabajo, se hizo capacitación. Esto del lenguaje de señas, ¿por qué lo llevamos? Porque en la comunidad no solamente hay problemas físicos, hay problemas también de personas con discapacidad auditiva. Entonces se hizo un curso de señas a los estudiantes, se le implementó en 6 meses, un curso de señas para que puedan también entrar y puedan atender y cubrir esa parte, porque si no se tiene un lenguaje de señas básico, por lo menos difícilmente vamos a poder servir a ese grupo de personas con discapacidad. Se hizo trabajo en áreas marginales de la ciudad y luego se hizo el traslado a las comunidades. El mecanismo de trabajo, se dividieron, estoy hablando del primer proyecto que hicimos como ejemplo, porque ahí tenemos como 9.000 intervenciones, pero este fue el primero. Se hicieron grupos de 8 a 10 estudiantes, y esto es lo que les quería decir, cuando me hablan de máquinas, ¿no? Y esto para los fisiatras, me preguntaban, ¿y qué máquinas? Yo tengo en mi consultorio, tengo las máquinas, sí, porque si no el paciente no va.
le gusta ver un aparato con luces que le pongan corriente, según dicen ellos, porque así dicen, pero en realidad la mayor parte es el trabajo que se hace con terapia manual, con medicina manual, con el diagnóstico bien hecho por el fisiatra. De esto sacamos una conclusión, el 80% de los pacientes se resolvió el problema y no teníamos nada. El primer proyecto de BRC no se llevó absolutamente nada, nada, fuimos simplemente nosotros. Y no eran terapistas todavía formados, eran estudiantes. Entonces, para que un poco también ir reflexionando de hasta dónde nos sirven todo lo que vemos, y está bien. Todos quieren tener un Locomar, quieren tener un AmioPower, sí. Pero en verdad es eso lo que necesitamos, eso hay que verlo. Nos sirve, pero no es todo. Entonces, un grupo, iniciamos el trabajo, las poblaciones se acogieron libremente, iniciamos el trabajo en 13 localidades, un grupo quedó en un centro de rehabilitación de la universidad, donde ahí se atendía los problemas de alta complejidad, que eran un 30% aquellos que en verdad no se pueden resolver en la comunidad. Un poquito lo paso rápido, este es un flujograma que hicimos de cómo nosotros hicimos el trabajo de RBC y cómo lo seguimos. El plan de trabajo y cronograma, se estableció la localidad del trabajo, se realizó un censo poblacional y se comenzó la asistencia y capacitación de promotores. Los estudiantes acudían, ya les expliqué esto, se elaboraron fichas técnicas, se basaban en diagnósticos previamente establecidos y el médico fisiatra se hace clínico funcional. Por eso antes lo que decía Beto, no hay comunidades donde no hay ningún médico. Si me preguntan dónde entra el médico, entra el profesional, casi en nada, simplemente es un proyecto donde uno se incluye si lo quiere trabajar. Entonces, ¿cómo hicimos la evaluación? Cada semana se hacían visitas a las comunidades, se veía el avanzar del programa y se calificaba cada parcial por asistencia y cumplimiento. Y al final se calificaba por el número de casos resueltos en cuanto a formación de promotores. ¿Cómo se hizo para calificar a los estudiantes? Porque eso también le digo porque también fue parte académica, por eso lo que esta visión del RBC que yo hice fue diferente. Se calificó al promotor, no al estudiante. Se entendía que los estudiantes estaban formando promotores, estaban capacitando. Entonces se tomaba una prueba al promotor. Si el promotor salía bien el estudiante, porque se entendía que habían cumplido con su programa. No había cómo engañar, ¿verdad? No había cómo copiar, no había nada, porque y una comunidad me quedó sin aprobar, porque hicimos la prueba a los promotores y no respondieron, el estudiante no había trabajado, listo, ese estudiante no pudo aprobar. Y así lo hicimos, ¿no? Fue una aprobación indirecta, esa es en la parte académica. Bueno, aquí está lo que les comunicaba, cómo se aprobaban a los promotores también se les tomaba una prueba con una calificación de 7 sobre 10. Este fue el primer proyecto. El primer proyecto tuvimos 642 personas con discapacidad, de las cuales el mayor porcentaje eran físicas, se realizaron 7.800 terapias, 391 pacientes atendidos, promedio de días de trabajo 90, promedio de pacientes por día 4.3, terapias 86.9, promedio de terapias de cada terapista eran 10, el número de promotores que se formaron eran 68 y logramos que esos promotores tengan también un certificado de la universidad, pero como promotores, porque tampoco tenemos que confundirnos. Hay una línea por ahí delgada, porque por ahí puede pasar en que ya se crea terapista o médico y hay que tener cuidado con eso. Los resultados de estos 17 años, un poco en resumen, han participado 539 estudiantes entre la Universidad Estatal y la Universidad Católica, 13 docentes, se hicieron 9.236 intervenciones. En cuanto a patología encontramos de todas, la mayor parte de origen musculoesquelética, vimos pacientes neurológicos, geriátricos, genéticos, metabólicos, niños y adultos. El primer índice de discapacidad que encontramos es la discapacidad física, luego la intelectual. Los tipos de intervenciones que hicimos, hacia un mapeo y censo previo, asistencia en el sitio, hacia el área de referencia, asistencia domiciliaria, se entregaron cartillas de educación, se recomendaron, elaboraron ayudas técnicas, se hizo intervención social e investigación. Las conclusiones, se llega con atención a personas vulnerables, indirectamente se puede prevenir deficiencias con un trabajo correcto, información adecuada y se mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad. Las ventajas académicas las pongo porque esa fue la idea de llevar desde la academia este trabajo. El estudiante en el área de salud pone en práctica todos los conocimientos académicos, se sensibiliza al estudiante en relación a la discapacidad y se puede realizar grandes investigaciones científicas aparte de estos programas. Nosotros tuvimos como conclusión en el último trabajo que hicimos que debería la universidad, que esto puede resultar a una locura, pero no es así, debería estar incluida la materia de RBC en todas las
toda la academia, porque todos, si hablamos como discapacidad, que es una discapacidad biopsicosocial, debe estar arquitectura, ingeniería, leyes, todas. A mí me ha tocado ir a dar charlas a las facultades porque no tienen idea. El arquitecto hace un edificio hermoso y no sabe hacer accesibilidad. Que tiene que estar leyes, claro, ¿quién defiende los derechos de las personas con discapacidad? Yo hice un estudio de las accesibilidades en las universidades, ninguna tenía ni ascensor ni rampas, y muchas personas no podían estudiar por eso. Entonces, el RBC como tal, o por lo menos la información de discapacidad debe llegar a todos. Ya están en los nuevos programas de los pensum de fisiatra, ya tienen RBC. Muchos no les gusta, pero es importantísimo porque tenemos que pensar que nuestra especialidad, aparte alopática, es holística y que tiene un gran abanico que tenemos que abarcar. Recomendaciones: el programa RBC debería estar insertado en todas las carreras de la universidad. Bueno, esa es la experiencia que tenemos nosotros y quería un poco compartirlas con ustedes porque creo que se la puede hacer. Es económica, sirve, da resultados. Nosotros las quisimos poner en todo el país, pero siempre aparece la parte política donde interviene y allá se complica, ¿no? Cuando quisimos hacer en Ecuador me dijeron, ¿y dónde va a estar el edificio de la subsecretaría de discapacidad? Le digo, no, de RBC no hay subsecretaría, es un programa comunitario. Pero es un programa válido, si aquí hay docentes, todo, yo creo que es importante. El día que veamos un poquito más de esta visión, vamos a tener mejor trabajo con las personas con discapacidad. Bueno, gracias. Confía que está sentado. Sí, este es adelante, los grandotes. Bueno, buen día. ¿Se escucha ahí? A ver. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, le agradezco a mis compañeros la oportunidad y a todos los fisiatras de estar acá. ¿Está? Bueno, lo primero que quería ubicar es dónde es esta historia que les voy a contar. Porque en realidad no es una descripción científica acá, muchachos, estoy fascinado porque ellos han hecho muy científico. Son muchos años de actividad lo que vamos a contar. Y en realidad lo que queremos establecer es que esto tiene que estar inserto dentro de los fisiatras, ¿tá? Porque si no nos dedicamos solo a la atención parcial y lo que tenemos que ver no solo es el ambiente, sino lo general. Perdón, yo no me quiero adelantar a conclusiones, pero fíjate, universidad, fundaciones, ONG, y yo mi experiencia viene desde lo público. Entonces, primero les digo, ahí está mi nombre, yo soy de Argentina, no de Buenos Aires, soy de Salta, esa provincia que está al noroeste, que tiene una característica. Estamos limitando con 3 países, Chile, Bolivia, Paraguay, y a su vez con 6 provincias de Argentina. Bueno, Argentina, ¿qué les quería mostrar esto? No es porque sea fanático solo, me iba a venir con la camiseta de Messi, pero el tema es esto, es para mostrarle el tamaño que tenemos. ¿Qué es lo que acá me dicen cuando vengo? Ah, Buenos Aires. Buenos Aires son 3 millones, 4 millones de personas, una ciudad fantástica, así como Lima, gigante con todo. Buenos Aires tienen todo. Pero hay 40 millones que viven en distintas regiones. Hay regiones en Argentina, tenemos una región en el sur, la Patagonia, inmensa. Tenemos la zona oeste, Mendoza, lleno de vinos, pero también con zonas inaccesibles. El norte, el litoral, climas distintos. Tenemos desde cordillera, selva, o sea, desde cóndores y llamas hasta yacaré. Entonces, mi provincia está ahí, tiene esas características. Casualmente, tiene esas características en la región. Está ubicada al norte, población 1,5 millones de habitantes, una gran diversidad geográfica y cultural de etnias, somos muy distintos. Tenemos una zona con la cordillera y esa zona verde que ven es selva. O sea, en la misma provincia, la capital está al medio. Uy, no la gráfica, está justo al medio. Pero tenemos gran inaccesibilidad geográfica, económica, de desarrollo social y del interior. Eso es lo que tiene que ver con RBC. Nosotros no hablamos de RBC cuando estoy en un centro privado, en la capital, en el mejor centro del mundo, de México, del Distrito Federal, de Quito, de Guayaquil, Buenos Aires, Córdoba, Lima. Estamos hablando de no llega nadie, que tal vez acá, a ¿cuántos kilómetros me dijiste que estamos, doctora? Del norte del Callao. Son 15 kilómetros.
O sea, no hace falta irse al Himalaya para encontrar gente que no accede a nada. Ese es el tema de RBC, porque es una estrategia que se plantea para llegar a donde no hay servicio. ¿Y cómo llegamos? Donde hay gente. Y hay que aprender a conocer que son poblaciones con cultura, con pensamiento, con limitaciones, con distintas formas de ser a la nuestra. Que es el choque cultural, cuando decís, mira, yo soy... Eso que les pasa ahí en México, que el traumatólogo no sabe, nos pasa en Salta. Uno que vive a 10 kilómetros de la comunidad indígena los trata de indios. Yo le digo si son noruegos, les pregunto. Varias veces me tocó, che, vos sos noruego, dinamarqués, no, soy salteño. Y bueno, ¿me entienden? Es una realidad que estoy seguro que le va a pasar a todos, porque es parte de la humanidad. No es de mi provincia, no es del país de ellos. Bueno, ahora voy al baile. Esto comienza así. En Argentina hay una entidad nacional, por suerte la parte legal es fantástica. Tenemos una legislación muy avanzada y hay una institución que se llama Agencia Nacional de Discapacidad que van cambiando, sobreviviendo a los cambios de gobierno y demás, que una médica, una fisiatra, que se llama Susana Sequeiros, viene a 50 años ella con el RBC solita, e iba a cada provincia del país y agarraba a algunos que se prendían y como que le encendía la mecha para que el otro se prenda y se enganche. Perdón los lenguajes, ¿no? Entonces, así en cada provincia a veces desarrollaban un proyecto. Entre ellos nosotros en Salta. Yo me enganché porque también tiene que haber una vocación particular. No todos los fisiatras se van a enganchar en esto. Yo sí. Ellos también está un poco demente. Pero uno se engancha en esto. Es una vocación de mirada política, social de la rehabilitación, no de la discapacidad. Para mí es un drama que nosotros hablemos de discapacidad y no de rehabilitación. Entonces hay Secretaría de Discapacidad, Ministerio de Discapacidad, Municipio de Discapacidad, y eso nos hace perder todo lo que tiene que ver con la inserción, con la inclusión. Bueno, esto lo hemos desarrollado, yo creo que desde el 20, dice, no, yo lo puse ahí porque no me acordaba bien los inicios. Ministerio de Salud, yo era el director de ese centro de rehabilitación de la provincia de Salta, tuve 10 años desde que se inauguró. Y nos enganchamos con los de desarrollo social, que son generalmente los que andan en política. ¿Qué le decimos nosotros de política? Al que siempre sale en la foto, entregan, qué sé yo, entregan cocinas eléctricas donde no hay luz. No es chiste, boludo, parece joda. Parece joda. Perdónenme. Acá no está ninguno, no me quemen allá, pero... Boludo, íbamos a atender a los pacientes y decían, ay, nosotros, unas chicas re fashion, re top, ¿viste? Hacemos acción social, estamos en el comedor de la gente, de la comunidad pobre. ¿Qué traen? Anafes eléctricos. Nosotros miramos, decimos, estos son boludos, ¿qué pasa, viste? De verdad. Pero bueno, eso era lo que ponían parte de la guita, porque si no, no teníamos, era el show que hay que hacer. Yo vengo, la experiencia mía es desde lo político, público. Y gracias a Dios, no soy político, pero tenía que hacer política de salud, que eso no podemos evitarla. Vos, doctora, está en el hospital, nosotros tenemos que aprovechar. Sigo. Uy, qué mal el tiempo. ¿Qué hacíamos? Capacitaciones con la Agencia Nacional de Discapacidad, era capacitar al personal, pero en realidad el objetivo nuestro era los agentes sanitarios, que son en Argentina atención primaria de salud, tiene el médico, los enfermeros y el agente sanitario, que es el que está en los lugares, en el lugar más recóndito, es el que va, hace educación para la salud, las inmunizaciones. O sea, gracias a Dios, no hay lugar que no llegue un agente sanitario. En un cerro, una montaña de 4.000 metros, llega un agente sanitario. Y siempre hay un maestro. O sea, hay un maestro rural y un agente sanitario, donde no llega nadie. Entonces nosotros le apuntamos a los médicos, los que nos daban bolillas, los enfermeros, y articulamos con la escuela especial, con la escuela común, la municipalidad, la parroquia, o sea, los que estaban ahí en esa región. Ahora les voy a mostrar qué región es. A ver, ahora viene el mapita. Parece Salta. Ese era el objetivo, ¿ver? Esa es la historia natural de un chico sin tratamiento. No es el chico con fero.
Muchas gracias, doctor. Listo. Hola. Perdón. Bueno, con esto terminamos el bloque de salud de RBC. Para los que se van integrando, este bloque está interlazado a través de la matriz de rehabilitación basada en comunidad, que tiene 5 componentes. Lo vamos a estar repitiendo y repitiendo para que lo vayan agarrando. Empezamos tarde y todavía nos faltan 2 bloques, uno para ver entrar en el área o en el componente de educación inclusiva, muy interesante, y aquí es donde vamos a participar muchos, y la otra es otros modelos más de rehabilitación basada en comunidad, que no necesariamente están con el eje de salud, pero bueno, la mayoría tienen el eje de salud. Entonces, ¿les parece bien? Resultados clave para nuestro grupo hasta ahorita son 4 que estoy sacando, que son importancia de los enlaces comunitarios, perdón, yo le llamo así por mi cabeza, pero hay el promotor de salud o la persona de la comunidad capacitada es miembro clave. Todas las experiencias que escuchamos lo tienen. La otra la clave es la integración, o sea, para integrar. Recuerden que estamos hablando cómo integrar estos componentes. Entonces, para poder integrar componentes, lo que tenemos en común es presencia de personal de comunidad, al que hay que pagar. Perdón, eso todo ya lo sabemos aquí, pero no se los hemos puesto. No se puede pedirle a una persona que lleve la salud de su comunidad en sus ratos libres, ¿no? Si ustedes les piden, oye, pues ayúdame y llévate estas 10 familias y ayúdales a ir a sus citas y todo, pero hazlo voluntario porque es tu comunidad, no funciona. Ya lo hemos intentado, no funciona. Esa es una. La otra que sale de todo esto, de resultado clave, es la importancia de para integrar necesitamos integrar políticas de salud y necesitamos integrar a la educación de nuestro gremio, ¿no? A los residentes necesitamos inyectarles este gusanito que saben que les va a servir. O sea, yo también doy consulta, yo veo pacientes, o sea, sí, pero también voy a las comunidades y lo que aprendo ahí me sirve para mis pacientes. No es nada más, no crean que es el santo, ¿no? Todo siempre saca beneficio, es ganar. Y esto les va a ayudar a los nuevos fisiatras a entender mejor qué hacen. Yo no sé si ustedes lo sintieron, yo lo sentí muchos años de mi vida como fisiatra, ¿qué demonios hago? A veces es como de, bueno, ¿soy reumatólogo? ¿Soy neurólogo? ¿Soy ortopedista? ¿No? Hasta que llegué a esto dije, no, sí somos, y va a haber una plática que le avanzamos más en la del rol del fisiatra, que podemos reflexionar más, incluso definir qué somos, pero bueno, no iré ahí. ¿Hay algún comentario de nuestros miembros del comité o alguna pregunta para solo demos una y ya pasar? ¿Una o 2? Sí. Allá, ¿alguien le puede? ¿Alguna queja? No sé. Acá está Buen día, felicitarles por las ponencias, excelentes participaciones, excelentes casos. Me hubiera gustado que los alumnos sean de medicina, aunque esta vez fueron de terapia, me hubiera gustado eso. Simplemente para hacer un comentario, ¿no? Dentro de el acceso a los servicios de salud han evolucionado tanto desde un acceso por necesidades nada más, o sea, el paciente necesitaba una atención del médico general y ya, el paciente necesitaba una vacuna y ya, hasta una evolución de justicia social que vi en el primer video del área de Piña. Entonces, ¿qué es una justicia social? Una justicia social es que no importa dónde esté mi paciente, no importa cuál es su acceso, él tiene el derecho de recibir un trato igual que aquella persona que está de repente en una ciudad con todas las comodidades, con todos los accesos. Entonces, eso es justicia social. Y a pesar que ese concepto ha evolucionado tanto desde los 60 quizá y tal vez me confunden las fechas, pero ha evolucionado tanto, vemos que esa realidad todavía se maneja en este país y en muchos países, como he podido ver en sus casos de ustedes, ¿no? Entonces,
En el médico tenemos que entender ese concepto de justicia social. Nosotros no venimos simplemente a atender al que tiene el dinero o al que puede pagarlo, sino venimos a ayudar a las personas que, en este caso, nuestra función como médicos de rehabilitación, aquellas personas con discapacidad, que incluso son una población mucho más vulnerable que una población en general. Y en parte a eso también en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Esos pacientes, sus calidades de vida están muy limitadas. ¿Por qué? Porque como el mismo concepto de discapacidad, la parte social o la parte del entorno no les favorece. Entonces estamos viéndolo como persona, pero no estamos viendo su parte social o entorno. ¿Qué estamos haciendo? Como dijo el doctor, capacitar a los arquitectos, capacitar a las personas con lenguaje de señas. Si al menos en la parte de educación todos nosotros supiéramos un lenguaje de señas, las personas con discapacidad auditiva de repente tendrían mayor formación, ¿no? Si nosotros respetáramos las señales de tránsito incluso, ellos podrían desenvolverse mejor. Si nosotros respetáramos una ciudad accesible en cuanto a espacios, tiempos, una persona con silla de ruedas podría desplazarse a su trabajo sin tener ningún problema, ¿no? Entonces, a mí me encanta este tema, me parece muy bonito y ese era mi aporte y mi comentario para ver si es que alguien más puede ver esa parte de la rehabilitación en esas personas que no necesitan, ¿no? Gracias. Sí, usted tiene razón, doctora. Lamentablemente yo creo que tenemos que comenzar por nuestros propios programas. En la universidad donde yo estaba había una materia que se llamaba problemática de discapacidad y después la sacaron. Y en problemática se explicaba todos estos detalles, barreras, accesibilidad. La sacaron, fue una pelea, pero la sacaron. Entonces depende también de eso, si nosotros no nos capacitamos, si nuestros propios pensum no mejoran, va a ser difícil. ¿Por qué al maestro le da miedo tener un niño con discapacidad? Porque nunca le han explicado qué pasa con ese niño. A veces no los echa la culpa. Yo tengo madres que han dado vuelta en 15 escuelas y no los reciben. Pero parte de eso, por eso me interesó desde la academia el asunto, porque nosotros tenemos que ser actores participativos. Yo creo que el médico, cualquier profesional, no solamente debe ser el médico de escritorio, el arquitecto de la gran oficina. Y no critico, como dice Beto, yo también hago lo demás, hago proloterapia, hago todo, sí, pero eso no es todo. Está siendo solo asistencial. ¿Quién, pregunto yo, de todas las especialidades médicas, quién es el que está más cerca de esto? Somos los fisiatras. No hay otro, por más que se enojen los reumatólogos, los traumatólogos, que me hagan el HQ 1000 veces, pronostican discapacidad con un HQ que no ayuda mucho. No, tenemos que ver esto, y ese es el problema. Una pregunta para acá, doctora. Sí, buenos días, yo soy la doctora Medina, soy de Ecuador también. Mi pregunta, bueno, más o menos usted ya la contestó, pero era justamente en saber cómo estaban en el resto de países que tenemos aquí el hecho de que del pensum que hay dentro del médico general. Porque bueno, en mi país sabemos decir que el médico general es como un derivólogo, ¿no? O sea, deriva solamente a todos los especialistas. Pero dentro del pensum de mi país me di cuenta de que hay mucho desconocimiento a nivel de nuestra especialidad. Literal, hay médicos generales que ni saben que existe un fisiatra, ni para qué sirve. Entonces quisiera saber cómo es esa perspectiva desde los otros países. Tenemos también las mismas dificultades. Acá quiere hablar un poquito. Sí, es una lucha constante. Yo fui presidente de Comefí, presidente de la Federación de México, y desafortunadamente solamente, bueno, es muy largo el comentario, pero solamente en 9 universidades del país, ahora 10, se da la materia de medicina de rehabilitación dirigido para el estudiante de pregrado. Es muy pobre, muy pobre. A nosotros nos movió mucho ese problema. Y ¿sabes qué es más terrible? Que le pides a colegas fisiatras que den la materia y te cuesta mucho trabajo convencerlos, porque no hay de otra, doctora. Tenemos que convencer y enseñarles a los médicos en formación que existe las personas con discapacidad, que existe la discapacidad y que desde el médico general puede hacer acciones de primer nivel que pueden mejorar la calidad de vida de esas personas. Pero creo que el panorama es idéntico en toda Latinoamérica. No conocen la especialidad, no conocen a las personas con discapacidad y bueno,
es una lucha que nosotros los fisiatras, los rehabilitadores, tenemos que hacer en cada uno de los países. Lo estamos haciendo en México, ha costado mucho trabajo, pero bueno, poco a poco damos pequeños pasos que algún día van a redundar en algo positivo para esas personas. Gracias por su comentario, doctora. Iba a agregar, hola, yo soy Glenis Carela de República Dominicana. Yo me enteré por la especialidad, yo soy fisiatra también, porque investigué. Luego que me gradué, luego que cursé todas las materias que tenía que cursar, me enteré de la fisiatría. Allá en República Dominicana también tenemos el mismo problema. No hay, bueno, ahora ya se está cambiando, creo que hay 2 universidades que integran la materia de rehabilitación en el pensum, pero es algo nuevo. Hasta el momento es totalmente desconocido, por así decirlo. Incluso los pacientes y muchos especialistas allá en República Dominicana, uno tiene que explicarle varias veces qué es un médico fisiatra, qué hace un médico rehabilitador. O sea que también tenemos el mismo problema. ¿Listo? Falta uno más. Bien, buenos días. Soy el doctor Márquez, soy venezolano y no me puedo quedar callado, ¿no? Creo que estoy... Venezuela, por ejemplo, para comentarle, se habilitaron más de 600 salas de rehabilitación comunitaria y no había fisiatra para que los cubriera. Eso fue en el año 2005, hace casi 20 años. Yo soy médico de familia, hace 27 años, 28 años, trabajaba en comunidad y lo estoy disfrutando al máximo escucharlos, porque es un trabajo más de educación, de ir a la comunidad, de ver las necesidades que, como los escucho, es las mismas características en la mayoría de los países de Latinoamérica. Tenemos una pobreza que nos domina, y bueno, falta gente sensibilizada a esta área, porque cuesta mucho sensibilizar al ser humano para que esto, que creo yo, y así estoy convencido, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es lo más importante, el ser humano. Por supuesto que lo Comat, que ayer entré a una capacitación, es extraordinario, extraordinario, y uno se gana, y uno quiere ir allá a la última. Sin embargo, tenemos que volver a la esencia humana, porque si no, no sé dónde vamos, y viene ya ahí en camino, y ya viene en camino, y bueno, hacia dónde va el ser humano. Entonces, personas como ustedes que las escucho y me las estoy llorando aquí escuchando, porque yo digo, Dios mío, sí se puede hacer mucho con nada, se puede hacer mucho con poco, solo necesitamos voluntad y, repito la palabra, la sensibilidad humana, que eso va, bueno, eso es cada quien en su historia, no pretendo yo aquí dar nada que otra cosa, pero hay algo que tiene que ver con crecimiento personal, toda esta cosa, y quienes y la mayoría de los que quizás nos gana esta sensibilidad es porque venimos de allí, conocemos la realidad. Yo vengo de la pobreza extrema y quizás ustedes también, y cuando uno viene con eso ya viene en los genes, pero cuando ya es otra realidad es más difícil inculcarlo en los genes y entenderlo. Entonces, bueno, disculpen lo largo, pero de verdad que me contenta mucho que aún, y vamos a seguir, ese sol tiene que venir de animarnos, ¿no? También podemos hacer todo lo demás, ¿cómo no? Igual yo. Pero bueno, gracias de todas maneras y adelante. Bueno, quería responderle para... Gracias por todas sus contribuciones. Estoy tomando nota porque vamos a hacer un documento. Agrego entonces a nuestra interpretación el vínculo con medicina de primer nivel es fundamental. No lo habíamos comentado, pero es obvio, y todo lo que dijeron. Muchísimas gracias. Estamos muy retrasados en el tiempo. Yo creo que es positivo porque hay interés y eso es más valioso para nosotros. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un ajuste. Vamos ahorita a pasar al eje de educación y vamos a tener que seguirnos de corrido al eje, a escuchar más experiencias de RBC. Entonces, les pido una disculpa, no vamos a tener aquí coffee break. Si ustedes, por favor, siéntanse libres de pararse y salir cuando su cuerpo se los pida. Y nosotros vamos a tener que sacrificarnos aquí en el comité bueno, también no se vayan a hacer aquí.
Si tienen que ir al baño, pues vamos al baño, ¿no? Pero vamos a tener que seguir aquí de eso. Exacto. Y bueno, muchas gracias al panel y les agradecemos, por favor. Doctor Boca tiene un reconocimiento del AMLAD para el doctor Rosas y para el doctor Ariel. Muchas gracias, doctor. Ok. Muy bien, entonces damos paso a nuestras estrellas siguientes. De una vez para irle dando, yo me voy a quitar de la mesa porque ustedes son las meras, pero